Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de ¿Y ahora qué? La pronunciación correcta de ¿y ahora qué? Sería ¿y ahora qué? O sea, se tiene que hacer énfasis en la pregunta de ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Con toda esta saturación de información. Y justo para empezar puede ser un poco incoherente, ¿no? Hablar sobre la historia de la tierra de Palestina, pero es difícil de accionar cuando no se tienen las bases, ¿no? Y creo que una forma muy bonita es poder colectivizar esas bases y esos conocimientos. Este podcast está hecho a pulmón, la grabación, la investigación, la escritura, la edición y hasta la música, que aún no la tengo lista, pero no por eso iba a impedir que salieran los primeros episodios. Ya pronto compondré algo para tener en las cortinas. Me encanta poder comenzar con este tema porque considero de gran importancia conocer el contexto histórico, principalmente porque la misma historia ha sido una herramienta de manipulación por casi 80 años. Muchas veces cuando me dicen que soy activista por Palestina me gusta decir que no. Quizá es lo que parece, pero considero que Palestina en realidad es la punta de la flecha. A veces siento que es donde la inconsciencia del ser humano ha superado los límites de lo que yo creía posible. Me acuerdo cuando en la escuela estudiaba la conquista de América y luego cuando empecé a leer la obra de Galeano, me retorcía de injusticia, o sea, me desesperaban hechos que si bien habían ocurrido en 1492, se sostenían en varias formas en la actualidad. Cuando conocí y entendí lo que pasó y pasa en Palestina, me llevó un tiempo también, lo reconozco, la desesperación fue mayor, porque esa brutalidad humana estaba ocurriendo en el mismo momento en que estaba sintiendo esa ansiedad, de la misma manera que sigue ocurriendo mientras estoy produciendo este episodio, mientras lo estoy grabando y mientras lo estás escuchando. Y esa desesperación para mí fue como un vehículo, porque a diferencia de la conquista de América, sí podemos hacer algo para evitarlo. Podemos escribir la historia. No solamente por Palestina, Congo, Sudán, Sahara Occidental, Kurdistán, sino por el hermoso concepto del sur global, cosa que vamos a estar viendo en futuros capítulos y en futuro contenido. Honestamente, lo que más deseo de este episodio es que vaya perdiendo el sentido con el tiempo. Y para mí eso significa que si en el futuro lo estás escuchando, lo puedas ver como una revisión de la estupidez humana y que en tu presente las cosas se hayan resuelto. Y justamente cuando se habla de resolver este tema, es donde salen un montón de opiniones, las cuales también son manipuladas. Por eso insisto en que es importante entender el origen, insisto, la historia, principalmente los relatos bíblicos, fueron y son usados históricamente para justificar estos movimientos políticos. Creo que no es necesario hacer un episodio para explicar que todas las personas y los seres vivientes y sintientes somos un mismo ser. Creo que la cuestión de Palestina también nos toca por seres humanos, por ser humano. Entiendo que hay muchísima información en inglés, pero muy poca en español. Y creo que la necesidad que me empujó a hacer este episodio era poder explicar y contar esta historia para Latinoamérica, ya que una de las, excusas que se escucha de este lado del Atlántico es justamente esta distancia geográfica y cultural que se tiene con Oriente Medio. Para aquellos que piensan eso, lamentablemente la injerencia de Israel como exportador no solo de armas, misiles, aviones de guerra, drones, sino también de ciberseguridad, inteligencia militar y entrenamiento de fuerzas represivas es algo que Latinoamérica vive todos los días. Y obviamente esto le vamos a dar un contenido especial para un episodio. Pero insisto nuevamente, creo que no se necesitan excusas ni argumentos para generar interés en este tema. Por el mero hecho de ser humano sensible y consciente, debemos dar espacio a nuestro ser para que el mensaje llegue. Bueno, si bien esta introducción te puede dar una noción del carácter que puede tener el episodio, lo juro, respeté lo suficiente para ser lo más imparcial posible a la hora de contar la historia, y para mí eso significa poner todas las cartas en la mesa, y luego que tú puedas generar tu propia opinión. La información es una compilación de historiadores palestinos e israelíes expertos en este tema. Hasta podría decirte que son más los historiadores israelíes los que fueron base de este episodio. Bueno, encontré un momento adecuado para poder grabar sin perros alrededor, sin carros.
Entonces es esta ventana de silencio que se encuentra mientras el mundo funciona y aquí es como una especie de elipsis atemporal y poder contarte esta historia. A mí personalmente producir este episodio fue muy divertido porque fue ahondar en cosas tan como buscar pista por pista y entender y unir el hilo. Y una vez que uno entiende y ve el hilo, esa coherencia que hay de hechos, entiende un montón de cosas que pasan con las que se fundamentan. Creo que en parte el sionismo utiliza, ¿no?, todo este mito nacional con relatos bíblicos, una mezcla así. De ahí viene, ¿no? Se empieza a entender un poco el trasfondo de la justificación, ¿no? Porque se entiende a veces como esta ocupación o esta invasión como si fuera un conflicto religioso y no lo es. Se viste de un conflicto religioso. Bueno, empezamos. Vamos a ir tranqui. Empecemos hace 4000 años. Abraham, considerado un profeta para los judíos, cristianos y musulmanes, el gran patriarca. En la Biblia se habla sobre la promesa que le hizo Dios. Él y sus descendientes serían el pueblo elegido que algún día se convertiría en una gran nación, y Dios le mostraría a Abraham dónde. Fue así que Abraham se trasladó a Canaán. Abraham arrancó en la Mesopotamia. Canaán es el territorio que corresponde actualmente con Palestina, Israel, Jordán, partes de Siria y del Líbano. Y es importante que si tienen un momento, véanse un mapa para tener una noción espacial en estas tierras, que fueron habitadas desde el inicio de los tiempos de la humanidad y luego tuvieron un increíble pasamanos entre muchas civilizaciones. Los asirios, babilonios, persas, el periodo helénico con Alejandro Magno y los romanos, y un largo etcétera. Pero volvamos a la Biblia. Abraham tuvo muchos hijos, entre ellos 2 importantes, uno llamado Isaac y el otro Ismael. Los judíos trazan su linaje hasta Isaac, mientras los musulmanes hacen lo mismo hasta Ismael. Los descendientes de Abraham se establecieron en esa tierra, en Canaán. Hago un paréntesis para decir que estas son historias bíblicas, es decir, no necesariamente se corresponden con hechos históricos. Por ejemplo, Abraham murió a los 175 años. No hay evidencia arqueológica sólida para corroborar ni la existencia de Abraham, ni Isaac, ni Ismael, ni Jacob como figuras históricas reales. Todas estas historias que están en la Torá, como en el Génesis del Antiguo Testamento, fueron creadas 500 años antes de Cristo, o sea, más de 1500 años después de cuando supuestamente ocurrieron, como argumento de los terratenientes judíos para reclamar su derecho en las tierras de Judea. Esto justamente coincide con la caída de Babilonia por parte del primer imperio persa, el imperio aqueménida. Vamos a ir a eso más adelante. Los descendientes de Abraham llegaron a ser conocidos como los hebreos, y una novedad para ese momento es que eran monoteístas, o sea, creían en un solo Dios. Aparece el hijo de Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado más tarde a Israel. Este tuvo 12 hijos y su familia se convirtieron en lo que se llaman las 12 tribus de Israel. Con el tiempo tomaron muchas denominaciones diferentes como israelitas, hebreos o judíos. El término judío se origina de la tribu de Judá, uno de esos 12 hijos. Es importante recordar que antes que los israelitas llegaran a Canaán, ya existía la civilización de los cananeos. Bueno, se produce una sequía en la región. Las tribus van a Egipto, donde se establecen y se desarrollan hasta el punto en que uno de los faraones, temiendo el incremento de su población, de la población hebrea, decide hacer una matanza de niños. Aquí aparece la figura de Moisés, quien libera a los israelitas de los egipcios volviendo a la tierra prometida, donde, de la mano de Josué, conquistan Canaán. Otra vez, porque a veces la mente se nos va en estas historias. Es importante entender que esta parte de la historia está basada en textos bíblicos, sobre todo lo que se conoce como la Biblia hebrea. Muchos historiadores incluso dicen que no hay evidencia arqueológica. Egipto no parece haber dejado registro de una gran salida de esclavos hebreos. Rashid Khalidi, un historiador palestino, nos dice, cito, «La narrativa bíblica de la conquista de Canaán por Josué representa un mito fundacional que ha sido central en la construcción de la identidad israelita. Sin embargo, para los palestinos, estos relatos han sido utilizados históricamente para justificar reclamaciones territoriales en un contexto en el cual ellos ya habían establecido comunidades». Fin de la cita. Israel Finkelstein, historiador israelí, valga la redundancia, nos dice, cito,
El relato bíblico de la conquista de Canaán por Josué ha sido objeto de extensas investigaciones arqueológicas. Aunque muchos detalles del relato no han sido confirmados arqueológicamente, el impacto del mito en la identidad nacional israelí y en la percepción de la tierra es innegable. Fin de la cita. Tomemos esta información para entender la ligazón emocional que tiene el pueblo judío con estas tierras, ya que es parte de la historia que hoy se cuenta y con la que se fundamentaron movimientos políticos para la creación del Estado moderno de Israel, cosas que pasaron en la Edad de Hierro. Por otro lado, los filisteos eran una tribu contemporánea a los israelitas de otro origen que ocupaban el suroeste de Levante, la actual Gaza. Algo curioso es que si buscas la palabra filisteo en uno de los significados de la Real Academia Española, dice: de espíritu vulgar, de escasos conocimientos y poca sensibilidad artística y literaria. Esto da una noción del carácter de los textos bíblicos y la influencia que tiene al fin y al cabo en la cultura occidental. El pueblo filisteo era conocido por estar siempre en guerra con los israelitas. Es más, se considera que la presión que generaron los filisteos sobre las tribus israelitas fue el catalizador para que las tribus se unieran en un reino. El evento más conocido fue la batalla que dirimieron David y Goliat, en la cual David ganó y posteriormente terminó siendo el sucesor de Saúl en el Reino Unido de Israel. Hasta aquí podemos decir que esta historia tiene solamente la evidencia de los textos bíblicos. La existencia o no del Reino Unido de Israel, y si fue el reino antecesor a los reinos de Israel y Judea, sigue siendo tema de debate. Empiezan a aparecer nombres que usamos hoy en día, entre ellos la derivación del nombre Falastín, palabra árabe con la que se conoce a esa región en español, Palestina. Pero no hay una relación directa entre filisteos y los palestinos, ya que los filisteos desaparecieron mucho antes de la llegada de los árabes. Fue Roma quien renombró la tierra como Palestina tras sofocar la revuelta judía de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, uniendo a la provincia de Judea con la Galilea. Fue el emperador Adriano quien la renombró Siria-Palestina. Bueno, como dijimos, aún no hay consenso si este reino unificado de Israel se separa luego de la muerte de Salomón, pero si pasamos ya a la historia en concreto, ¿no?, con evidencia histórica y arqueológica, en el año 900 a.C. se estableció el reino de Israel con capital en Samaria, que cayó ante los asirios en el 720 a.C., mientras que el reino de Judea, con capital en Jerusalén, cayó ante los babilonios en el año 586 a.C., después de la caída de los asirios. Allí los judíos quedan subyugados al imperio babilónico hasta que aparece el primer imperio persa, que vence a los babilonios y su emperador, Cirio el Grande, decreta mediante un edicto el permiso de los judíos de poder regresar a Jerusalén y Judea, como una provincia gobernada por los judíos bajo la tutela del imperio persa. A esto se le llama el retorno de Sion, o Zion. Aquí aparece también una palabra que hoy resuena un montón. En el año 332 a.C. llega Alejandro Magno, comienza lo que se denomina el periodo helénico hasta el año 63 a.C., cuando llegan los romanos. Es también importante agregar, ¿no?, porque tenemos como una noción un poco moderna de lo que es la vida en un reino, un imperio, una nación, en un país. Pero, por ejemplo, en tiempos donde estaba el reino de Judea o el reino de Israel, esto no quería decir que todas las personas que vivían en el reino de Judea e Israel eran hebreos, sino que había muchas tribus también en las cuales no necesariamente pagaban tributo al rey. Era más como una unión de, digamos, ciudades-estado con algunas tribus beduinas o agricultores que vivían en pequeñas aldeas. En el momento en que llegan los romanos, por ejemplo, empezó a haber lo que es la primera migración o la llegada de los primeros árabes a la región. Entonces, era un crisol de culturas dentro de, por ejemplo, ahora lo que estamos hablando del Imperio Romano, donde había hebreos, había árabes, habían distintas tribus, si bien cada imperio tuvo su influencia cultural, ¿no?, sobre la población, se sostenían las culturas y las, digamos, pequeñas tribus o pueblos sostenían también su propia cultura. Bueno, volvemos a Roma. Como bien sabemos, el cristianismo, luego de las persecuciones que sufren al comienzo, empiezan a ser más popular en el Imperio Romano y, por supuesto, llega a Palestina. Los cristianos comienzan a construir iglesias en los lugares donde se decía que Jesús había realizado milagros. Algunas de estas iglesias están presentes hoy en día y son de las iglesias cristianas más antiguas del planeta. Son los romanos los que terminan conquistando Jerusalén en el año 70, donde, digamos, empieza la diáspora judía.
El pueblo judío mantuvo una presencia minoritaria en Palestina desde ese momento. Los romanos